desde, desde el lado de los recursos hídricos, el agua siempre termina resumiendo por la vía de los hechos muchas de estas cosas y obligándonos a coordinar, porque en definitiva es el elemento que transversaliza muchas de las acciones, querramos o no. Entonces, bueno, el hecho de tener una dirección de agua que parece, yo qué sé, capaz que caprichoso, hace que exista alguien que permanentemente necesite coordinar con el resto, y es donde se nos va el gran porcentaje de esfuerzo, porque muchas de las políticas o acciones operativas respecto al agua en realidad no son nuestras, sino que son los otros que operan sobre el recurso hídrico, y lo nuestro termina siendo una tarea de coordinación muy fuerte, de articulación con el resto de los actores públicos, digamos, o de las distintas políticas públicas, pero también con el resto de los actores individuales que interactúan con el agua en cierta medida, y está claro que hoy el tema es un tema clave y que está en la opinión pública permanentemente. Bueno, quizás porque hubieron eventos que tocaron el tema en la sensibilidad de los uruguayos, de cada uno, o de los medios, pero el hecho es que el agua nos obliga a tener una mirada en conjunto, una respuesta, y como decía, a mí siempre me quedó grabado la otra vez en un congreso de reguladores. El periodo pasado me tocó estar del lado de los reguladores, y un regulador de un estado de Estados Unidos, no me acuerdo si era Connecticut, yo qué sé, decía, lo que pasa es que el agua, que era filósofo además, la ingerimos, la metemos para adentro, y eso a cada uno le genera, lo toca, ¿no? Entonces nadie, es un elemento que nadie puede ignorarlo. Y bueno, eso nos hace que nos pone en un desafío importante de cómo dar respuesta desde, desde las autoridades de gobierno a esa expectativa, digamos, qué pasa con el agua, ¿no? Porque en definitiva resume el comportamiento de muchos actores, etc. Y bueno, además es una dirección nueva, hubo un cambio institucional producto de una reforma constitucional que también fue como una respuesta a esa preocupación general de que el tema del agua tenía que tener un tratamiento particular, que cuando se originó fue más por un tema de privatización del agua potable como servicio que por otra cosa, pero en definitiva tenía un montón de conceptos atrás que, bueno, muchos de los que están acá fueron partícipes, así que no les voy a comentar demasiado, pero incluía en esa reforma constitucional elementos conceptuales bien importantes, profundos, de avanzada, que nos obligan y que pusieron el bochín lejos, ¿no? Tiraron el desafío de generar una gestión integrada de los recursos hídricos, de planificar, y de que además esa gestión fuera participativa, que plantear el agua como derecho humano fundamental también impuso el agua y el saneamiento además. Otro desafío en la agenda, que bueno, creo que en estos 11 años que ya lleva la reforma ha dado varios pasos, pero que se construyen de forma escalonada, y es imposible que se vean una concreción inmediata, ¿no? Son temas que casi que culturales, que van construyendo institucionalidad, cultura del agua, que implican todo un cambio de mentalidad en los decisores, en los planificadores, y que tienen que terminar, digamos, en cada uno de los usuarios o de los actores que tienen que ver con la gestión de los recursos hídricos. Ese fue un poco el desafío, el derrotero, una
luego de esa construcción institucional inicial, vino un espacio también participativo de construcción para la ley de política de agua, que aterrizó esos conceptos que estaban en la Constitución a elementos más concretos, como por ejemplo la institucionalidad para la participación en la gestión, planificación y control de los recursos hídricos, que implicó una institucionalidad para la participación nueva, novedosa, que va cambiando ciertos paradigmas, va incorporando elementos como ese de la gestión a partir de cuencas hidrográficas, que esto es un desafío que está planteado, que está en construcción, y después ese otro desafío de lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos, que es un concepto que en el mundo está bastante desarrollado, que nosotros creo que estamos incorporando, y que bueno, a nivel de lo que es nuestra institucionalidad y lo que nos toca, tiene un elemento operativo importante que también resume el tema de cómo gestionar el recurso hídrico, y que nos obliga a pasar de esa gestión sectorial del agua, o el agua vista como un insumo para cada sector, a que el agua sea vista como un elemento del ciclo de vida, del ciclo hidrológico, pero también del ciclo de vida de las personas y del proceso productivo del país como insumo global. Y a qué un poco me refiero con esto, ¿no? Para llevarlo a los temas concretos. En esa institucionalidad se traspasó la competencia que estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dentro de una dirección de hidrografía que manejaba los puertos, la arena, todo lo que tuviera algo que ver con el agua, en un Ministerio de Obras, donde se daban los derechos de uso del agua a una dirección nueva, que somos nosotros, que también, digamos, tiene que tomar esa responsabilidad de otorgar los derechos de uso, pero con una visión integrada en donde, bueno, el uso del agua, que yo creo que también está bueno repasar un poquito la historia y pensar cómo fue dándose esos derechos de uso, cómo fue el conocimiento focalizado, el conocimiento, ¿no? Digamos, el interés por el uso del agua, cómo se fue trasladando desde el uso para la energía eléctrica, el uso para el transporte fluvial o la obra pública, a el uso más bien para el riego, sobre todo para el arroz en las cuencas de la cuenca del, ¿cómo se llama?, en la Laguna Marín y la zona de Rocha, 33, cuenca arrocera, a tener hoy que salir de esa visión sectorial de cómo se daba el uso por sectores, a pensar cómo se da el agua, cómo se otorga ese derecho de uso del recurso hídrico para la sociedad en su conjunto, con una visión de desarrollo sostenible, en definitiva. Eso es como un poco el objetivo, digamos, el cambiar. Bien, ese es el desafío en el que nos encontramos hoy, y para eso, bueno, tenemos una construcción institucional destinada, digamos, al involucramiento, como decía Lucía, a la apropiación de la gestión y la planificación de las aguas con cuencas hidrográficas, con comisiones de cuencas, que van caminando con base en esa participación de usuarios, actores de gobierno, decisores y sociedad civil, que implica todo un desafío, y con el otro desafío de decir, bueno, para poder llegar a una gestión integrada de recursos hídricos con todos los usos, esa gestión integrada necesariamente tiene que tener una escala local, porque no todas las cuencas son iguales, no todas las cuencas usan el agua de la misma manera, pero además integrar la visión del desarrollo sostenible, de la importancia del agua para los ecosistemas, para la conservación del medio ambiente, para el uso del consumo humano,
y preservando la calidad, o sea que nos implica incorporar otra variable que históricamente era, bueno, la cantidad del recurso, cuánto doy para cada uno de los usuarios, a pasar a incorporar la variable de la calidad, en qué condiciones devuelvo el agua y cómo tengo que preservar los ecosistemas, la sostenibilidad del recurso para todos los otros usos. Y bueno, ese es además, como decía Lucía, en un escenario de cambio climático que obliga a considerar otros escenarios de precipitaciones, de temperaturas, de evapotranspiración, que hace que hoy nos encuentren en ese desafío de articular con el resto de políticas públicas, con la mirada de futuro, que está buenísimo que hayan invitado a Pepe, que es uno de los actores en los que nos apoyamos para hacer esa perspectiva, ese análisis de futuro. Y bueno, ¿cuál es la situación que nos encuentra hoy? Varias comisiones de Cuenca funcionando con esa lógica de tres sectores, digamos, trabajando para, primero que nada, el objetivo es esa gestión integrada, la planificación, o sea, tener un programa de acción en cada una de las cuencas que tenga en cuenta el conocimiento, por un lado, o sea, para planificar, el planificar, además, es una oportunidad, como decía Lucía, de mirar los escenarios futuros y alertar sobre posibilidades para después poder corregir trayectorias, pero implica ese desafío de conocimiento de situación actual, de cuáles son los elementos que condicionan la calidad y la cantidad de los recursos hídricos, y que bueno, ha tenido esa participación como insumo también, que a veces es un poco, bueno, se van juntando caminos y hay un ida y vuelta desde el conocimiento global, nacional, a lo que es local y el aporte del conocimiento de lo que es lo local a ese diagnóstico a nivel nacional para poder llegar a un escenario y poder prever acciones, que bueno, eso es en el que estamos hoy. Hoy estamos cerrando un proceso de planificación que llevó sus 2-3 años de trabajo dentro de la Dirección de Agua, que cuando nosotros asumimos nos encontró ahí en tratar de hacer la síntesis para poder presentar en los ámbitos transversales de gobierno cuál era esa propuesta, y también en los ámbitos de participación de las distintas actores de la sociedad civil, para lograr esa apropiación como propuesta plan de gestión de los recursos hídricos de forma integrada, que bueno, es un documento importante que tratamos de resumir el conocimiento existente en los distintos ministerios, en la academia y en las comisiones de Cuenca, de cuál es la situación de los recursos hídricos, cruzándolo con algunos escenarios de cambio climático, pensando en posibilidades de escenarios futuros y proponiendo algunas estrategias, líneas de acción que la idea era sobre este fin de año ya tenerlo bastante terminado, en eso estamos, y el primer semestre del año que viene poder compartirlo y empezar un proceso de apropiación y de síntesis de esa propuesta, que en paralelo ya hay acciones que se van tomando, pero bueno, que articula distintas líneas de acción a nivel de distintos sectores de la sociedad, y bueno, en eso es que estamos hoy. Esperemos poder ir dando respuesta y que estos ámbitos, sin duda, no por casualidad, creo que estamos todos juntos, digamos, en esta mesa, porque realmente es un buen espacio y es interesante esta convocatoria para seguir avanzando. Así que, gracias. Lo dejo.